Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión tenemos un programa distinto, un programa que continúa con un proyecto del año pasado, un acuerdo con la editorial de la Universidad Nacional para dedicar un programa al mes a la EUNA, a la editorial, y a la difusión de sus obras y de sus autores, de sus autoras. En este caso, y en esta ocasión, contamos con la presencia de las personas que ganaron el certamen Una Palabra, las categorías de cuento infantil, poesía y novela. Y vamos a conversar un poco sobre estas obras, sobre el contenido de estas obras. Bien, nos acompaña Catherine Hernández Díaz. Ella es escritora y la ganadora en la rama de cuento infantil. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, gracias a Dios. Primero que todo, muy agradecida por la invitación. Es un gusto participar de este programa. Espero que sea un programa divertido, y también un saludo para los otros ganadores, Ronnie y Fadir. También espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, Catherine. Bueno, ya nos mencionaba Catherine los nombres. Ronnie Macís Montenegro, quien, escritor también, y quien ganó el premio en la categoría de novela. ¿Cómo estás, Ronnie? Bueno, muy buenos días a ustedes, Esteban, y a las ganadoras también. Muchas gracias por la invitación. Y no, bueno, esperar el mayor de los éxitos, tanto en el programa como cuando ya salgan las obras publicadas, ¿verdad? Para todos y todas. Eso, gracias, Ronnie. Sí, las obras, bueno, esperemos que el proceso de publicación que tiene la editorial, ya para finales de año, esperemos que ya los libros estén publicados y podamos contar con ellos. Y finalmente también nos acompaña Fadir Delgado, escritora, y que ganó el premio en la categoría de poesía. ¿Cómo estás, Fadir? Hola Esteban, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, feliz de participar de este espacio también con los otros ganadores, con Catherine, con Romy. Es un gusto compartir y siempre va a ser un lugar de luz compartir desde la palabra, ¿no? Y escuchar también a otros escritores. Muchas gracias. Muy bien. A ver, antes de hablar de las obras, quisiera empezar con una pregunta un poco más general. Tal vez dedicar este primer bloque a esta parte. ¿Por qué escribir? ¿Qué les motiva personalmente a ustedes? ¿Qué les motivó a sentarse a escribir? Que no es una labor sencilla. Vamos a empezar por ahí. Mucha gente piensa, bueno, en mi experiencia es también en el área de poesía, mucha gente piensa que por ejemplo, escribir un poema o escribir un cuento, escribir una novela, lo que es simplemente sentarse ahí, las ocurrencias del momento, ¿no? Y hay una labor fuerte detrás de esto, hay una labor en la escritura que es muy fuerte y que muy pocas veces suele reconocerse, ¿no? El esfuerzo que hay detrás de esto. Tal vez se reconoce por quienes frecuentan el ámbito literario y les gusta esto, pero otras personas piensan que es muy fácil, ¿no? O sea, ¿qué les motiva a ustedes? ¿Qué opinan de esto también, verdad? ¿Y qué les motivó a ustedes a escribir? Tal vez, Fadir, si empezamos con vos. Ok, bueno, particularmente voy a ser muy breve con algo que es lo que impulsa, digamos, que mi cercanía con la escritura. Yo vengo digamos, de una familia que cultivó la poesía. Mi madre es poeta, entonces crecí alrededor de esto, ¿no? Pero yo tuve serios problemas con el lenguaje, no había sino hasta los 5 años y tuve serios problemas de tartamudez. Entonces la poesía fue un momento, el lugar que me permitió salir de un silencio para entrar a otro silencio. Mi madre me daba poemas para declamarlos
y a partir de allí comenzó a trabajarme esa gran deficiencia de lenguaje que tuve. Entonces yo le agradezco a la poesía muchísimo, le agradezco el lenguaje. Yo crecí, digamos que acercándome a ese lenguaje y a partir de ese lenguaje entendiendo el mundo, entendiendo las dinámicas del mundo. Ya luego entra otro proceso, ¿no? Porque escribir, hay una necesidad, ¿no? De decir algo. También hay un desajuste o una incomodidad que tienes con el mundo, con el exterior. Hay una necesidad de entrar a un lugar, o sea, alejarse del mundo y volver a salir. Es decir, no es escapar del mundo. La poesía no nos, en este caso, no el género de la poesía o la literatura en general también, no nos permite, no, digamos que su objetivo no es hacernos huir del mundo, sino reconocerlo, verle sus rostros, sus sombras, sus rostros más oscuros. Yo siempre he dicho que la poesía, digamos que no nos salva de eso que nos aterra o que nos da horror, sino que nos hace verlo a la cara. O sea, el arte en general tiene esa particularidad. Yo escribo porque no hay otra, no tengo otro camino, no hay otro camino, o sea, es mi manera de acercarme al mundo, de desentrañarlo, de no repetirle el discurso, sobre todo a lo hegemónico que se impone desde ese mundo. Entonces, para mí es una actitud de resistencia a la escritura, me hace resistir muchísimo. Y yo, como siempre le he dicho en los talleres de creación literaria que he dado para personas, ¿no? Que escribir es un acto de subversión, de insurrección totalmente, porque le estás diciendo al mundo que no te gusta tal como es. Y comienzas también a ponerlo en evidencia. Entonces, digamos que a corto, digamos que rasgo un poco lo que yo entiendo o lo que yo respondo a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho esto que nos dices, ¿verdad? Cada quien tiene su proceso, no hay otra, no se encuentra otra forma. Cada quien busca sus formas de comunicar y bien, la literatura es una de ellas, la poesía es una de ellas, con la posibilidad también que nos da la poesía de que a veces puede ser muy breve y soltar, ¿verdad? Ideas muy fuertes, muy cortantes incluso en algún momento, provocativas en otros, en pocas líneas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí va a una cosa interesante. Una cosa diferente, por ejemplo, lo que nos pasa con la novela, ¿verdad? Hay un desarrollo largo en la historia, pero nos da la posibilidad también de ir entramando un poco más algunas ideas, algunas cosas que queremos mostrar. Ronnie, si quieres, vos nos compartes entonces al respecto en esa otra parte. Bueno, sí, a mí las veces que me han preguntado esto, ¿por qué escribo? Siempre se me ha complicado responder. Realmente no encuentro una respuesta directa, una respuesta final. Yo comencé a escribir joven, a los 13 años, y en ese momento eran imitaciones muy malas de Tolkien, que era lo que leía en ese momento, pero ya después he ido pues encontrando, como dice Fadir, una voz para decir las cosas que no me calzan, imaginar otros mundos posibles dentro de este que está tan mal por todos lados, y pues la literatura me ha permitido encontrarlo. Bueno, mi formación es como profesor de estudios sociales, me encanta, lo amo la historia también, pero se me queda corto para decir cosas que realmente no puedo aceptar, y en la literatura lo encontré, en los pequeños relatos que he escrito, y esta es mi primer novela, ¿verdad? Que tiene la suerte de ser considerada por los jurados. Me encuentro un mundo posible para denunciar las injusticias que este sistema comete todos los días, con infinidad de personas, con la gran mayoría de personas, y también para imaginar otros mundos posibles, ¿verdad? Que creo sinceramente que son posibles, y desde la literatura pues esa sería mi trinchera, y desde ahí he tratado pues de trabajar.
Muy bien, gracias, Ronnie. Sí, qué bien esto que mencionas de tener la posibilidad de denunciar cosas también a través de la literatura, ¿no? O sea, hay una, es que esto me parece que es casi histórico, ¿verdad? O sea, cómo el arte en general ha servido para denunciar eh, esos abusos, estas violaciones, este montón de cosas, no solamente en términos de relaciones con el Estado o demás, sino también a lo interno, ¿no? Ciertas violencias, ciertas otras cosas, también entre las personas y la sociedad, que bien mencionas, ¿verdad? Eh, Freire decía que está bastante mal estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Entonces, bueno, la literatura nos da la posibilidad de no estar adaptados a esa sociedad, ¿no? Entonces, me parece que está bien esto que dices. Y bueno, para continuar, y ahorita continuamos conversando sobre esos otros elementos, Catherine, cuento infantil. Y a mí hay una cosa aquí que me interesa. Hay varios amigos, amigas ahorita, por ejemplo, en Guatemala, que han estado escribiendo cuentos infantiles, sobre todo, por ejemplo, una querida amiga que nos suele ver frecuentemente, Nick McCoy, acaba de escribir un libro donde empieza a rescatar mucho de su cultura maya para trabajar con los niños. Entonces, hay un montón de elementos. La literatura infantil no es solamente esa cosa inocente para los chiquitos. Entonces, y Catherine, ya fuera de cámaras conversábamos en estos días también sobre ese detalle de tus cuentos infantiles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué encuentras y por qué escribir cuentos infantiles? Bueno, primero que todo, para mí es importante escribir en general, porque escribir no conoce condición, no conoce género, no conoce edad. Entonces, si hablamos de cuentos infantiles, como decía Margarita Dobles, uno no tiene que escribir cuentos infantiles como si fuera un adulto. La literatura infantil tiene que ser pensada en niños. Este, pero algo muy importante es que muchas ideas, muchos pensamientos que las personas van teniendo conforme pasa el tiempo, si no hubieran sido escritas en ese momento, se hubieran perdido. Entonces, la importancia de escribir es plasmar esos momentos, esos pensamientos, esas sensaciones, que no se olviden, que no se pierdan, que queden ahí guardadas para las futuras generaciones. En este caso, como escritura de cuento infantil, escribir es importante porque desarrolla talentos que quizás nosotros no sabemos ni siquiera que existían. Y cuando nosotros tenemos el texto al frente es cuando nos damos cuenta de que teníamos esa capacidad de escribir. O en mi caso, de poder ponerme en el lugar de un niño y sentir lo que ellos sienten para poder incorporarlos al texto. Es ahí de la importancia que se le inculca a los niños desde pequeños, de la primera infancia o segunda infancia, a que lean, a que escriban, que compartan, que desarrollen su imaginación, que se descubran ellos mismos por medio de la lectura y de esa manera puedan escribir desde temprana edad. También que ellos se incorporen a textos que vienen desde adultos, en mi caso como adulto, que escribo para niños, pero que ellos se sientan que también son partícipes de ese mundo y que no se queda solamente ahí en un adulto, en textos que ellos no pueden comprender, sino que esa imaginación vuele y vuele desde pequeñas edades. Mencionas una cosa importante y ya se nos va el tiempo en esta primera parte, pero ahorita la podemos retomar. Eh, Interesante acá que la literatura infantil, los cuentos infantiles, en este caso concreto, eh, pueden ser una buena forma para estimularle a los niños la escritura, que empiecen a contar sus propias historias y que empiecen a desarrollar esas otras habilidades, esas formas narrativas, una forma de comunicar también que me parecen interesantes. No en todos los casos
pero bueno, mucha gente que hoy escribe le gustó empezar a escribir desde muy joven o desde muy niños, ¿verdad? Como bueno, ahora nos contaba Ronnie que desde los 13 años le daba por escribir. Bueno, eh, Fadir, como la literatura le ayuda a romper ciertas cuestiones en el tema del lenguaje, del idioma, ¿verdad? De poder comunicar y poder estar. Me parece que ahí hay un tema interesante que se nos une precisamente con lo que nos contaban Fadir y Ronnie, de su forma de acercarse a la literatura. Y bueno, la literatura infantil me parece que también cumple este rol que es bastante importante ahí. Eh, Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre los trabajos y bueno, ya empezar a hablar un poquito también sobre las obras de ustedes. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Fadir Delgado, Catherine Hernández y Ronnie Macís, ganador del certamen Una Palabra del 2020. Y bueno, veníamos hablando de una cosa interesante respecto a esa función que cumple la literatura infantil y bueno, fuera de cámaras, Fadir nos mencionaba un par de cosas. Y quisiera que empecemos ese segundo bloque por ahí. Ahorita ya nos metemos al tema de las obras en concreto, pero bien, nos mencionaba Fadir su opinión de cómo la literatura infantil nos ayuda a que los niños lleguen a otras lecturas y que no tengamos o que no pensemos que los niños no tienen la capacidad de caer a esos otros textos, a esas otras obras que podríamos llamar más profundas o tal vez no escritas para un público infantil, pero que igual pueden disfrutarlas y leerlas. Fadir, ¿qué nos decías? Sí, así es. Es que, Esteban, bueno, yo también he trabajado con público infantil en talleres de creación literaria y uno se sorprende y he trabajado, digamos que literatura infantil con ellos, pero también he trabajado otro tipo de literatura. Yo recuerdo un texto de César Pavés que es como un arte poética, ¿no? Sobre la poesía, que hace una jaula a un pájaro, luego quítale los barrotes, luego borra esto, o sea, es como construcción. Y yo trabajo ese poema con los niños. Eso no es un texto para niños ni niñas. Y lo hago dinámico, es decir, comienzo como a decírselos en voz alta y ellos van haciendo todo lo que va diciendo el poema y al final el texto tiene también como un final muy, muy, muy lúdico y muy bello y ellos se sorprenden. Entonces les digo, bueno, eso es más o menos esto de escribir poesía. Uh-huh. Entonces ellos quedan así. Entonces, entonces uno dice, bueno, niños leyendo a Pavés, o sea, ¿esto qué es? ¿No? Pero eso es posible. Entonces, lo que dice Catherine es muy cierto en el sentido de que es verdad, no están escribiendo para adultos, pero tampoco para pequeños, sino para niños. Y nosotros como escritores tuvimos una vinculación muy importante desde niños con la lectura. Entonces, la literatura infantil tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? En abrirle un universo que motiva a los niños, no solamente a leer literatura infantil, sino también otras literaturas que puedan ser también leídas
por ellos y que les abra un mundo también de reflexión, no de moraleja, no de moralización, sino un mundo también crítico, un mundo de reflexión humana, más allá del adoctrinamiento moral, ¿no? Que a veces uno como escritor a veces se da cuenta que hay, no solamente la literatura infantil, hay unos textos para adultos que también caen en eso, ¿no? Entonces, digamos que ese era como mi aporte que quería como dar en esta discusión de un género que respeto mucho, ¿no? Que es la literatura infantil. Sí, esto que mencionas se me vuelve... Bueno, hablando de literatura infantil, mi niño de 2 años está llorando porque quiere estar aquí a ver qué está haciendo la madre, entonces... Bueno, pues, ya hay presencia infantil en el programa, ¿no? Mencionabas esto y me resultaba imposible no pensar en un querido amigo, en Rodolfo Dada, ¿no? En Rodolfo Dada y los poemas de Rodolfo que escribe para niños. Una poesía hermosísima y bueno, en algún momento hemos compartido festivales de poesía acá o en otros países y bueno, el trabajo de Rodolfo con la poesía, cada vez que lee, la forma en que lo hace y cómo se rodea de muchos niños cuando lee, bueno, nos lleva a esto también, ¿verdad? O sea, esto que estás hablando. No sé, Catherine, Ronnie, si quisieran aportar algo a estas ideas, a esta conversación que estamos teniendo. Bueno, sí, por eso es que en el sistema educativo en Costa Rica, desde la escuela, el colegio, la universidad, siempre se estimula eso, se estimula la lectura para que el niño, joven, adolescente, se sienta en la capacidad de hacer sus propios escritos. Eso siempre ha sido muy importante en el sistema educativo en Costa Rica y eso se puede rescatar y aprovechar también para que las personas se incorporen a la comunidad de la literatura, que es algo tan importante. Uh-huh. Sí. El hecho de estimular la lectura me parece muy importante. No vamos a mentir, hay cosas que nos pusieron a leer en el colegio que, ay, Dios mío, no vamos a mencionar títulos en específico, ¿verdad? Pero hay cosas a las que no podemos celebrarlo mucho, pero bueno, también nos tocó leer cosas maravillosas, ¿no? O también pasó que leímos textos que tal vez en ese momento no éramos tan maduros como lectores y volvimos a leer. A mí me pasó bueno, yo soy colombiana y con una novela que es como muy clásica en la formación, ¿no? Allá que es La Vorágine. Entonces yo la leí y en ese momento no fue como igual cuando la volví a leer ya con conciencia y vi el trasfondo crítico político de esa novela. Entonces también pasa eso, que a veces nos acercamos muy pequeños a una tipo de lectura, pero la volvemos a leer y ya no somos los mismos. Bueno, ya de por sí yo siempre he creído que el lector, independientemente de su edad cronológica, nunca es el mismo el que se acerca hoy a un libro si te acercas mañana, es decir, siempre hay lecturas diferentes, entonces hay muchas experiencias, no solamente de cosas que nos mandaron a leer, que nada que ver, que nunca volveríamos a leer jamás, pero hubo otras que tal vez abrieron una puerta, ¿no? Interesante allí. Yo recuerdo de la crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, cuando tuve que leerla en el colegio. O, bueno, yo creo que todos y todas pasamos por El Principito en primaria, ¿no? ¿Verdad? Que al fin y al cabo es un libro que, no sé, yo creo que muchas personas hoy, ¿verdad? Todavía ya siendo adultos, adoran el bendito libro del Principito, ¿verdad? Es un libro muy bueno. O sea, a mí me encanta el libro y bueno, por acá en la casa tenemos varios ejemplares ilustrados y hace poco salió uno que usted escanea y se le salen los mundos y los niños juegan con el Principito. Está buenísimo, ¿no? Ronnie, ¿qué nos aporta? No, me llamaba la atención lo que decía Catherine, bueno, y lo que comentábamos también un poco
fuera de cámaras respecto a que la literatura infantil a veces se subestima mucho, ¿verdad? De que, es el cuento de los pajaritos hablando y ya son los pajaritos hablando y listo y no se va más allá. Estaba pensando en que el primer acercamiento el primer recuerdo que tengo yo de la literatura era mi mamá leyéndome los cuentos de mi tía Panchita, ¿verdad? De Carmen Lira. Y pues ya adulto conozco la figura de Carmen Lira, conozco quién es y puedo ver un montón de cosas que hay en esos cuentos que uno no ve. Uno se imagina en un principio nada más a la mica, ¿verdad? A la suegra del diablo y todo esto, pero ya uno ve un trasfondo. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Ubieta, cómo es una persona humilde, un campesino y letrado que termina derrotando a los poderosos, ¿verdad? Engañando a los poderosos en su propio juego. Y eso es una cosa que a mí me parece interesantísima. Luego ya desde que le vi a Carmen Lira con otros ojos y cuando uno ve la literatura ya con otros ojos y con El Principito, pues con mi primer sueldo, con mi primer salario fue el primer regalo que le hice a mi sobrina, el Principito, y ahí lo tienes, es una cosa que siempre me ha gustado. Yo soy de esos adultos que lo considera una cuestión importantísima de leer por ahí, entonces creo que eso sería lo que tendría que aportar en esta parte, por el momento, al menos. Muy bien. Bueno, a ver, nos entretuvimos en este segmento, pero vale la pena, y bueno, el programa está teniendo un matiz bonito. A ver, hablemos un poco de las obras, y no nos salgamos de la línea de lo que estamos hablando, empecemos por Catherine. Catherine, tu libro, ¿verdad? Curios Infantes. Cuéntanos un poco de qué trata el libro, de qué va el libro, y bueno, invítanos a conocerlo. Bueno, el libro con los infantes es un libro bastante variado. Contiene más de 30 y tantos cuentos, son bastantes. No tienen relación entre sí, por eso es que digo que son bastante variados. Yo quise que los cuentos, perdón, no se quedaran hasta ahí como simplemente historias para diversión, sino que tuvieran una enseñanza. La mayoría de cuentos tienen ese sentido de enseñanza para que ya sea los adultos que lo vayan a leer en las escuelas, porque tuve la dicha también de parte de haber ganado el concurso, que me contactara eh, la biblioteca de la Universidad Nacional para poder difundir los cuentos, eso más adelante, de ver desarrollando. Pero una cosa muy interesante es eso, que los cuentos contienen enseñanza y que entonces de cada cuento se puede aprender algo diferente, pero que se aprenda de manera divertida. Eso es más que todo lo que se espera de los cuentos. También se espera que los cuentos causen en los niños ese acercamiento, que ellos se sientan parte del cuento, que puedan hacer volar su imaginación, que puedan agregar por cuenta propia la creatividad de ellos mismos, que puedan hacerse partícipes del cuento. Hay un cuento muy interesante donde el narrador está en segunda persona. ¿Qué quiere decir eso? Que el protagonista del cuento es el mismo niño el que lo está leyendo. Él es el protagonista. Y eso es muy interesante, que no se ve muy a menudo. Entonces, ahí van a ir descubriendo, conforme el paso del libro, conforme el paso de los cuentos, variaciones, cosas diferentes, una estética que va de lo singular a lo irreverente, es algo nuevo. Y por eso espero que a los niños les guste tanto como, gracias a Dios, les gustó el jurado, ¿verdad? Quizás por ser tan particular, que los niños también se sientan interesados, que se sientan partícipes y que ellos puedan crear de ahí mismo sus propios mundos, sus propias historias, sus propios personajes a partir de un cuento, de algo que solamente es un escrito, pero que de ahí pueda hacer muchas otras cosas más. Bien, gracias, Catherine. Y sí, esperamos, yo creo que todos acá esperamos lo mismo que vos dices, ¿no? Que tenga esa difusión y esa aceptación el libro. Ahora sí, vamos a hacer un cambio radical, dijeron en una radio por ahí, ¿no? Ronnie,
la parte negra del aguacate, ¿no? O sea, el título del libro, ya inmediatamente, o sea, la parte negra del aguacate. Bueno, contanos un poco, primero, y esto es muy, muy particular, ¿por qué el título? ¿Verdad? Y bueno, contanos un poco de la obra. Bueno, el título hace referencia a uno de los, bueno, el personaje principal, él es chef, él es en lo que se desempeña. Sin embargo, para relacionarlo un poco con lo que hablábamos al principio de que esta literatura la literatura nos da voz, esta novela no solo es mi voz, sino es la voz de una persona que tal vez no pudo contar su historia de otra forma. Este, bueno, a mí como a miles de personas en Costa Rica y en el mundo nos ha tocado pues trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo estaba trabajando en un bar y en, eso, en esos domingos, ¿verdad? En la mañana, que solo hay dos personas ahí, llegó un señor y se sentó en la barra y me comenzó a contar su historia, ¿verdad? Y pues de ahí es donde sale ahí es donde sale esta novela, La parte negra del aguacate. No es totalmente la historia del señor, pero de ahí surge y nunca más lo volví a ver. Entonces, tal vez si en algún momento el libro llega a las manos de ese señor, espero pues que vea que hay alguien que está contando esa historia, que es una historia pues de una de las, no de las opresiones más recientes, sino de las más antiguas, opresiones históricas, pero que hasta ahora se está hablando, ¿verdad? Que es la cuestión de la masculinidad hegemónica, la cuestión de la sexualidad, cómo es reprimida, y en un contexto tan conservador como el de Cartago en los años 90, en los años 80. Esta novela relata eso, ¿verdad? Como una persona sexualmente diversa su vida es truncada por las decisiones de, su, de su familia, que no acepta las cosas que no puede comprender, y pues ahí se va desarrollando. Yo siento que, bueno, le estoy dando voz a una persona, como dije antes, que tal vez no lo pudo contar de otra forma. En ese momento, esa persona que me lo contó en esa barra del bar en el que yo estaba trabajando, fue su momento de expresarlo. No sé si lo había podido expresar en algún otro momento, y pues me siento muy feliz de haberlo podido difundir de esta manera a partir de lo que hago. Es una historia interesante lo de esta novela, porque yo planeaba participar en este certamen con cuentos, que era lo que había venido trabajando, pero cuando me di cuenta la convocatoria era en novela, entonces tuve que hacerla un poco más atropellada. Hay cosas que me hubiera gustado meter que no pude por cuestión de tiempo, y ahora que la relevo, hay cosas que yo digo, esto lo pude haber hecho de otra forma, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí salió bien por dicha. Ahí mencionas una cosa interesante respecto a esto último. Yo creo que para muchos nos ha pasado que después de que sale un libro publicado uno dice, a la madre, hubiera arreglado esto, hubiera hecho esto diferente, hubiera cambiado aquello. No sé, en el caso, no sé si a Fadil le sucede, en el caso particular de la poesía, a mí me pasa que a veces me dice, ¿vas a leer algo a qué libro? Yo no, nada voy a leer de ahí. En un momento u otro ya nada me gusta, ¿no? O pasa también uno corrige, a mí me pasa que yo corrijo sobre el libro publicado, ¿no? Ya no me gusta esto, y cuando lo leo, o sea, ya está publicado así, pero si lo leo, ya lo leo con una versión, con un pequeño cambio. Sí. Entonces, Sobre eso, bueno, perdón que interrumpa. Igual, una de mis autoras favoritas se llama Mariana Enríquez, que es una escritora contemporánea, ella es argentina, y le preguntan precisamente sobre eso, porque ella dice que odia su primera novela. Entonces, le dicen que si la piensa editar, que si la piensa corregir, y dice que no, porque es una muestra de la escritora que ella era en ese momento. Entonces, creo que eso es algo interesante y que va a evolucionar. Entonces, sí, eso me recuerda una historia también de un poeta venezolano. Bueno, cuando ya uno no está conforme con la integralidad del texto, ya es diferente, ¿no? De pronto hay cosas que hay una palabra,
alguna imagen que quiere, bueno, en este caso la poesía, ¿no? Pero recuerdo que este poeta venezolano, Carlos Angulo, que es un poeta que quiero mucho y además es muy buen poeta, me contaba él que los amigos lo chantajeaban con que le iban a sacar su primer libro, que lo tenían por ahí escondido porque él se encargó de quitárselos a todo el mundo un momento de su vida, no quería que nadie lo tuviera, entonces los amigos lo chantajeaban de esa manera, ¿no? Que le iban a sacar su primer libro si no se portaba bien, o sea, había una broma ahí, ¿no? Que se sentía una vergüenza con ese primer libro. Bien, bueno, ya se nos va el tiempo de este primer bloque, pero sí quisiera, Ronnie, también mencionar una cosa y tal vez si nos aportas ahí. Hay un tema que vos mencionabas al principio, en el primer bloque, sobre esta función de la literatura, el escribir, el poder denunciar, y que lo estás haciendo en esta novela, ¿verdad? Poniendo un elemento de discusión ahí, que por más que queramos pensar que hoy en día el señalamiento, la discriminación hacia la población LGTBIQ ha mermado, bueno, pues yo creo que muchas personas podrían decir lo contrario, ¿verdad? Que siguen sufriendo hoy en 2021. Bueno, nada más recordemos lo que sucedió hace 3 años con las elecciones, ¿no? Y las agresiones a las personas de diversidad sexual por gente intolerante que se bajaba de un carro a agredir a un chico. O sea, entonces, bueno, es un tema que todavía está ahí muy latente y que estás mencionando y utilizando la literatura también, en este caso concreto, para hacerlo más visible de lo que ya es, ¿no? Sí, yo creo que a veces caemos, creo que todos y todas en algún momento lo hemos hecho, de hablar desde nuestra posición y hablar desde nuestro mundo. Yo creo que alguien que diga que actualmente no hay discriminación por ese tema, es alguien y que no ha salido a Escalante o algo así, de verdad, que puede, no sabemos cómo son las cosas en lugares que no conocemos, ¿verdad? En la zona sur, en la zona norte, incluso, bueno, yo soy de San Rafael de Uriamuno, de Cartago, y es un tema que todavía es complicado, es complejo de trabajar, incluso en este mismo bar que de trabajar, perdón, de vivir, es un tema complicado de vivir, incluso en este mismo bar que les contaba que trabajaba, pues un día en la mañana viene este señor y me cuenta su historia y en la noche hay una agresión homofóbica, ¿verdad? O los comentarios que se dan ahí, entonces es una realidad que sigue latente, que está latente y que pues es responsabilidad de todos y todas trabajar para cambiarlo. Y pues desde la literatura y el arte en general, yo creo que tiene dos opciones, o cuestiona el poder o lo legitima. No hay término medio en ese sentido, y pues desde ahí creo que es parte de mi labor como escritor, y creo que la novela va en ese sentido, es lo que trato de hacer por ahí. Bien, sí, no hay medias tintas. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Ahora nos toca conversar más adelante con Fadil y bueno, ya conocer un poco del contenido de las obras de ustedes. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística, trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar
este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando sobre literatura con las personas ganadoras del certamen Una Palabra del 2020. Bueno, conversábamos un poco del libro de Catherine, de Curios Infantes, de La parte negra del aguacate. Con Ronnie terminábamos el bloque anterior. Y bueno, nos falta el texto de Fadir Delgado. Fadir, Cama de hospital vista desde abajo. He de confesarte que en el momento que yo leí ese título, es súper, o sea, yo dije, si aquí lo que viene no es ácido, no sé qué viene, no sé qué viene, ¿verdad? Y un libro, bueno, que conocí, tuve que leer, y me parece sumamente fuerte, y a eso me refiero. Entonces yo dije, bueno, su título logró el cometido, ¿verdad? Cuéntanos, y además esa imagen tan fuerte, cama, hospital, vista desde abajo, y bueno, cuéntanos un poco de qué va este poemario tuyo. Bueno, como todo proceso y todo proceso de escritura, y todo proyecto de libro siempre tiene transformaciones. Yo me imagino que les pasó también a Catherine, a Robin, uno quiso hacer algo inicialmente y luego fue el mismo libro tomando una tensión distinta. Yo intentaba hacer un trabajo alrededor de mi experiencia de la maternidad, pero no desde el lugar del cliché o desde el lugar de la romantización del Estado. Para mí el embarazo no fue un proceso que disfruté, o sea, que dije, ay, qué hermoso estar embarazado. Fue muy fuerte estar embarazada, pero eso me ha permitido, y le agradezco muchísimo también a ese Estado, porque me ha permitido una búsqueda estética diferente, en la cual todavía ando. Entonces, yo recuerdo que yo decía, pero es que para mí estar embarazada es estar enferma, y todo el mundo me decía, no estás enferma. Y yo, pero es que yo sí me siento enferma porque yo nunca había visto tanto a un médico, por lo menos voy una vez al mes a un chequeo. Eso es raro, eso no, o sea, ir a tantos médicos, en tantos hospitales, por X o Y motivo, porque tienes alguna amenaza de algo, y luego porque normal, porque tienes que ir, me puso en contacto con los hospitales. Es una cosa muy rara. O sea, la vida me puso en contacto con la muerte. Entonces, yo iba mucho a los hospitales, comenzaba a ver las enfermeras, cuando iba a las citas, tanto en Colombia, inicialmente, luego acá, el proceso, ya mi bebé nació en Costa Rica. Y comenzó a cambiar eso. O sea, ya la voz del niño, yo tenía un poemario que venía trabajando desde el lugar de la madre y del niño, y metí la voz del enfermo. En este trabajo poético hay 3 voces poéticas, la del enfermo, la del niño y la de la madre. Los textos dialogan muchísimo, creo que es el libro con mayor unidad poética que he construido, con mayor conciencia de unidad del lenguaje. Entonces, de pasar a escribir sobre la maternidad, incluí la maternidad en ese estado también de enfermedad, con una voz de enfermo, y comencé a trabajar los espacios de enfermos, los espacios desde la mirada de una mujer que va a dar vida, ¿no? Entonces, también ahí, digamos que no solamente cuestiono toda una idealización de la maternidad, sino que también la pongo en un escenario donde mucha gente no la quiere ver, o también comienzo a dilucidar también el miedo, ¿no?, que se vive en los hospitales, ciertas carencias que existen en nuestros hospitales, sobre todo, bueno, yo hablo más por mi país, Colombia,
donde muchos tienen miedo más a llegar al hospital porque lo ven más como un espacio de finitud y no de salvación muchas veces, por todas las precariedades que tiene. Entonces, quise acercarme, ¿no?, a ese estado de la enfermedad y prácticamente hice una exploración de campo, o sea, sí, sin duda alguna, cada vez que iba a un hospital, algún control, siempre estaba escuchando, siempre estaba observando. Y cama de hospital vista desde abajo es precisamente eso, ¿no? Es decir, también es una apuesta a que veamos por debajo de lo que vemos. Siempre he dicho que la poesía nos permite ver lo invisible, escuchar la voz de lo invisible. Y sí, hay muchas personas que me han dicho, no solamente este trabajo, yo recuerdo una vez a alguien que me dijo que mi poesía era demasiado oscura, ¿no? Y yo siempre recuerdo algo que decía Sergio Ramírez, dice que la vida es oscura y lo que hace el escritor es buscar cómo entrar en sus honduras que nunca son tan asépticas, ¿no? Es decir, yo creo que para ver la luz también hay que tener una conciencia de la oscuridad. Y en esa línea creo que el libro se construye, yo lo construí con mucha, y por eso me alegro mucho este premio, porque es como cuando alguien te dice bien por el trabajo, porque fui muy juiciosa. Yo la escritura me la tomo muy en serio, sí creo en la disciplina, sí creo en la reescritura. No lo disfruto muchas veces cuando ya estoy en ese proceso de construcción. Para mí el reto no está, como siempre lo he dicho, no está en la escritura, sino en la reescritura del texto. Entonces, fue un libro muy pensado, muy bien, o sea, muy bien construido desde mi conciencia como escritora, y que eso haya, digamos, que comulgado con otros criterios, eso me alegra muchísimo. Por eso cuando yo vi el concurso de la UNA, primero tuve como alguna prevención para enviarlo, porque pensaba que era un concurso a nivel nacional, y este año que se abrieron también a recibir propuestas de no nacionales. Entonces, cuando lo envié como una apuesta, como cuando hacen una apuesta. Yo siempre he creído que uno no le debe creer a los premios ni cuando se los ganan ni cuando se pierden. Esto es simplemente, son apuestas, es como un juego. Yo hasta me divierto, vamos a ver qué pasa, y si no pasa nada, ¿qué pasa? La escritura está allí. El gran premio que tenemos es que podemos escribir, podemos ver al mundo a la cara, y bueno, creo que logré mi objetivo como escritora estético, de construir estas tres voces que comulgan con la muerte, que dialogan con la muerte y dialogan con la vida al mismo tiempo, ¿no? Alguien me dijo hace poco que yo he leído como algunos textos en unas lecturas públicas ya del libro, que yo trabajaba la crueldad de la ternura, o la ternura de la crueldad, ¿no? Y sí, más o menos es eso, es poner en evidencia que no todo es tan tierno y no todo es tan cruel como nos dicen, o viceversa, ¿no? Eso es la literatura y la poesía, como lo dijo también Romy, ¿no? El cuestionamiento, ¿no? Hay algo que me gusta mucho que dice Giorgio Agamben, un filósofo, que dice que el escritor no se debe dejar cegar por las luces del siglo. Tiene que distinguir, digamos que en el mundo, sus partes de sombra, su íntima oscuridad. Y yo creo que sí es la única manera para cuestionarlo, ¿no? Para hacerle una especie de interpelación. Hay que interpelarlo siempre, ¿no? Y yo creo que toda la poesía y toda la literatura, aunque no hable de ningún tema político, está asumiendo una posición política, está asumiendo una visión del mundo desde un lugar que no responde al poder, ¿no? Sí, mencionas una cosa interesante, ¿no? Bueno, no solo una, muchas cosas, pero hay una en respecto a la construcción del libro que me parece importante. Una cosa es una colección de poemas sueltos que se terminaron en un libro, y otra cosa es un libro, la unidad del libro de poesía, ¿verdad? Y es una cosa que a veces a veces no es tan fácil encontrarlo. A veces uno encuentra un montón de libros de poesía que parecen antologías poéticas, ¿verdad? O sea, simplemente es una combinación de todo lo que escribieron.
y trabajar un tema en específico y desarrollar un libro, esa unidad de libro en efecto tiene un trabajo muy grande y que va de la mano de lo que mencionábamos al inicio. Esa labor de la persona que escribe, del escritor, de la escritora, del poeta, la poeta en este caso, la disciplina y el trabajo constante para poder llegar a esto. No son ocurrencias que se juntan en unas páginas de Word y que después se imprimen, no son apuntes en una libreta que mágicamente terminan siendo una obra maestra. Entonces, también gracias por mencionar eso, que me parece que es importante. Y bueno, nos quedan unos minutos y bueno, estamos hablando de los libros y bueno, como que estaría raro no conocer, aunque sea un poquito, de estos textos, esperar también su publicación. Entonces, a ver, podríamos empezar, que ya hace rato no habla, ¿verdad? Con Catherine, que podría, bueno, leernos un par de sus cuentos, bueno, para ir conociendo la obra y que cuando esté lista podamos ir a buscarla. Catherine. Claro que sí, con mucho gusto. Quiero compartirles el último de todos los cuentos que tiene el libro, porque para mí es uno de mis favoritos. Además de que la historia es en Costa Rica. Yo quise que fuera en Costa Rica, que mencionara el país. Entonces voy a leerles un poco de este cuento, para más o menos para que se tengan una idea. Se llama Tortuguita con trenzas. Dice así: Elsa es una tortuga de más de 125 años. Hoy nadó hasta la playa Punta Ovita en Costa Rica para dejar muchos de sus huevos, de donde nacerán las más lindas tortuguitas. Llegó a la playa de madrugada y dentro de un hueco en la arena dejó guardados los hermosos huevos. Luego se marchó nadando. A los días comenzaron a romperse los numerosos huevos y empezaron a salir las pequeñas tortuguitas rápidamente para correr hacia el mar, pero en vez de llegar a él, llegaron a un río cercano. Una vez en la orilla del río, se extrañaron. Este lugar no es el indicado, pero vamos a vivir aquí mientras seamos pequeñas. Aún faltaban muchos huevos por romperse. De uno de ellos salió una tortuguita muy particular. Tenía una gran cabellera oscura y también estaba un poco parada. Todas las demás tortugas se vieron entre ellas. Ninguna tenía cabello. Y bien, sucedió que todas querían tener cabello igual a la extraordinaria tortuguita, pelos parados. Era muy divertido verla. Todos la admiraban, la lanzaban al aire y la volvían a abrazar. Pero eso no es todo. Para todas poder tener el cabello, ya que no habían nacido con él, tomaron unas pipas secas de una gran palmera y se crearon peluquines. Conforme se lo fueron colocando, se sentían tan contentas que comenzaron a saltar y a hacer un gran festín. Después de algunos minutos, todas rodaban de un lado a otro, hasta que el sol se puso muy caliente y sus pancitas se tornaron rojas. Y es que sus pequeñas pancitas no tenían cascarón. Vaya, ahora todas tienen sus pancitas rojas y todas las cabelleras paradas. No sé si continúo leyendo más o lo dejamos ahí en suspenso para darle también chance a los otros que lean un poquito. Ok, está bien, Catherine, muchas gracias. Y bueno, ya sí me dejó con la intriga de saber qué seguía. Pero bueno, lo mismo nos va a pasar con Ronnie, porque no nos va a leer la novela entera, ¿verdad? Entonces, Ronnie, si tal vez nos compartes un fragmento de tu novela. Bueno, sí, voy a leer un fragmento del capítulo 4 de la novela, que es de los que más me costó escribir, creo. Bueno, aprovecho antes de leerlo. Ahora que Fadil mencionaba un poco de cuestiones más técnicas, yo no soy del área de letras, mi área es de ciencias sociales. Incluso cuando me llegó el fallo del jurado, yo le tuve que decir a una amiga de filología que me lo explicara porque realmente no entendía qué era lo que estaban diciendo de la novela. Entonces aprovecho para saludar a mis amigos, amigas y compañeras de otro taller literario, que es un espacio en el que me ha permitido crecer como escritor. Somos todos escritores y escritoras jóvenes
que estamos pues tratando de irrumpir en el mundo de la literatura. Entonces, agradecer a ellos, porque sin ellos y ellas no hubiera, este premio no hubiera sido posible, porque he aprendido un montón desde que estoy con ellos. Entonces voy a leer el capítulo, un pedazo del capítulo 4, es un monólogo interior. Así me dijeron que se llamaba, tampoco sabía que se llamaba así ese estilo de narración. Entonces, bueno, dice Gerardo González Robles, 1954-2018, padre y esposo. Marta Jiménez Ulloa, 1960-2003, esposa y madre. En ese orden, sí, en ese orden, seguro lo dejaste así porque todo tiene que ser a tu gusto. El de mamá lo escogiste vos sin duda porque vos pagaste todo, también pagaste lo tuyo, entonces sí, como vos querías. Me sorprende que lo pusieras, no sé para quién fuiste padre ni para quién fuiste esposo. Mejor te hubieran dejado solo el nombre con una foto tuya asando carne en lugar de esa cruz tan fea. Ni a misa ibas, hipócrita, pero tenés el cielo ganado según vos, porque te pusieron esa cruz tan fea y porque te hicieron funeral en la iglesia, y porque eras un hombre, claro, más por eso que por todo, pero lo de padre y esposo, quién sabe quién te lo dijo y te lo creíste. Jefe, te hubiera quedado mejor, hasta te hubiera gustado más para que quedara así y la gente que pasara por acá pensaras que fuiste un jefe de verdad, no el que te sentías con nosotros, pero que pasaran por acá en 20 años ya con la placa de Deli abajo y que dijeran que fuiste un jefe, como siempre quisiste y no te dejaron, como nunca pudiste, solo cuando asabas la carne y escogías a los que invitabas y que los demás te vieran desde la calle. Por eso ponías la parrilla en los piñones, para que se viera más alta. Y vos también, con la cerveza en una mano y ese tenedor largo en la otra. Supiste lo que era desde ese día, ¿verdad? Cuando no me gustó la cerveza, lo vi en tus ojos azules, porque no hay nada peor que a los 13 no te guste la cerveza. Casi 14, peor aún, ya no vas a ser hombre, ya no puedes. Y tras de eso me viste en la cocina con un delantal puesto, porque cocinar y asar son dos cosas distintas, hechas para mujeres una y para hombres la otra. No solo para hombres, para el hombre de la casa, el que maneja el tenedor largo, ese de la parrilla, el que decide quién se come y quién no se come un gallo. Te vi viéndome ese día, torciéndome los ojos cuando casi me vomito para terminar la cerveza. Te dio vergüenza que me dieran, te dio chicha y no llamaste a nadie más ese día. Por eso me preguntabas tanto por Diana y por las chiquillas del cole. Pero me vieras ahora cocinando siempre y la gente pagándome. Seguro no es suficiente. Para vos no es trabajo de hombres como el tuyo. Seguro lo sabías. Elizabeth te lo dijo o lo callaste cuando me mencionó. Muchas gracias, Ronnie. Puña, esto está fuerte ese texto que leíste. Y bien, bueno, para ir terminando, Fadir, si nos compartes algunos de tus textos. Tienes el micrófono apagado. Bueno, voy a leer este que se titula Hospital de Recién Nacidos. La risa de un niño imita la forma del filo. Me espanta. Demuestro el miedo en las sobras de comida que dejó el mediodía. No se asusta. Le digo que en la cocina hay cabezas de pescados colgadas de los platos y el niño no se asusta. Sáquenme de aquí. Aún me pierdo en esta casa. Aún no memorizo el mapa de sus puertas. Ábranlas todas. Un hospital de recién nacidos está a punto de abrirse en la pared. Sépanlo, no es un invento. El niño trae entre sus manos un relámpago para estallármelo en el pecho. Muchas gracias, Fadir. Muchas gracias, Ronnie, Catherine. Bueno, ha sido bastante ameno el espacio hoy y la conversación. Y bueno, esperemos que pronto salgan esos libros, que los podamos ver y, ¿por qué no?, que podamos seguir conversando en otra ocasión sobre estos textos, sobre textos nuevos, sobre mucho de lo que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.